Bueno, seguimos adelante en modo país. Tenemos a un gran invitado nuevamente, Eduardo Botinelli, director de Factum. Si hubiera cámaras en el corte se morirían porque se cruzó con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y bueno, obviamente le preguntó sobre los datos que se van a conocer esta noche seguramente. ¿Cómo anda, Eduardo? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, quería saber los números, los últimos números. Bueno, estamos en eso. A ver, Eduardo, recién estábamos conversando fuera de cámaras. Yo te preguntaba si recordabas alguna situación similar en el país, en este cabeza a cabeza, y me decías que no, que en el 94 se había dado algo entre tres partidos, pero que podríamos hablar de que hoy el país atraviesa un momento histórico. Bueno, sí, también la del 2019 se definió por un margen muy estrecho, ¿no? Es decir, estamos en un país, claramente ya desde hace varios años, donde los bloques son muy parejos, ¿no? Siempre, digamos, en los últimos años, sobre todo con este sistema de segunda vuelta, ya teníamos como dos bloques muy consolidados, pero no tan estrechos. Pero si recordamos 2019 con el tema de la segunda vuelta, que la calle Pou termina ganando por 1,5 puntos, 30.000 votos más o menos, y el referéndum de la ley de urgente consideración, también con márgenes muy similares entre el sí y el no. Estamos ante una sociedad que tiene claramente dos bloques medianamente parejos entre sí, y hace que la elección termina definiéndose por márgenes muy estrechos. Lo estrecho o no, digamos, puede ser muy ajustado, más ajustado que el anterior, o puede ser levemente por encima, digamos. En esto siempre tenemos pequeños movimientos que en realidad terminan ampliando la diferencia, sobre todo en esta idea de elección binaria. Bueno, es una cosa o la otra, y el movimiento de un lado para el otro vale el doble, ¿no? Es decir, si medio punto se mueve del lado que sale segundo hacia el primero, en realidad la diferencia se amplía 1 punto más, ¿no? Claro. Y estamos hablando de pequeños movimientos de 10.000 personas de repente, ¿no? Así que, como decías, la elección puede definirse, para darle cifras a los televidentes, entre unos 10.000 o 50.000 votos. Puede estar allí. Podemos pensar en algo así. Quizás termina siendo mayor, digamos. Claro. Esto son pequeños movimientos que además siempre tenemos que tener en cuenta que lo que nos guiamos, la herramienta que tenemos es la encuesta como forma de aproximación, que tiene varios problemas, digamos, tiene muchas virtudes, pero tiene limitaciones, si se quiere. Y las limitaciones van desde lo técnico estrictamente estadístico, que es el margen de error, es decir, bueno, hay un margen de error de cerca de 3 puntos, por lo tanto, esas diferencias hay que tener en cuenta que pueden ser 3 puntos más o 3 puntos menos. Y después hay otro tipo de limitaciones, y es hasta dónde uno puede alcanzar lo que efectivamente la gente va a votar. Lo que nosotros recogemos es qué votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. Pero ese voto lo podemos dividir entre un voto firme, un voto débil, en función de la propia respuesta de la gente o a respuestas a otras preguntas. Y todo eso hace que, si bien tenemos un panorama que las encuestas han mostrado que medianamente están cerca, ¿no? Es decir, sí, conocimos 3 encuestas que dan prácticamente la misma tendencia hasta ahora. Sí. Pero también, digamos, hacia octubre, digamos, el panorama también de las encuestas fue bastante cercano a lo que terminó sucediendo, pero puede suceder eventos de último momento, gente que termina decidiéndose el mismo día de la elección. Es decir, si vamos un poco a algunos datos, cerca del 10-12% de la gente declara que decidió el mismo día su voto, ¿no? Es decir, bueno, es un porcentaje muy importante. No quiere decir que llega al cuarto secreto sin ninguna idea de lo que va a votar, no, claro, pero termina tomando la última decisión en ese momento. Y bueno, en casos binarios, como decía, ese efecto se multiplica, porque en realidad cambiar de un lado para el otro implica el doble de la diferencia o la mitad de la diferencia. Claro. Eduardo, respecto al balotaje, parecen haber dos escuelas en torno a lo que va a pasar en el debate, ¿no? Por un lado está la lectura de aquellos que dicen, bueno, el debate ayuda a fidelizar a aquellos votantes que ya de cierta manera, bueno, se inclinaron por un partido en la elección de octubre. Y están los que dicen que el debate ayuda a que los indecisos efectivamente tomen partida por uno u otro candidato. ¿Vos qué crees sobre este debate en particular? Bueno, lo que tenemos son algunos estudios que hicimos en 2019, en el debate de octubre, no en el de noviembre, que lo que mostraba es que hubo un seguimiento muy grande, más o menos la 3/4 parte de la población siguió algo del debate, no quiere decir que haya mirado todo, sí,
pero que el 94% dijo que no le cambiaba su posición, el 4% no opinó y solamente el 2% dijo que a partir del debate había pensado un cambio de decisión. Pero cuando veíamos en qué sentido lo hacía, en realidad terminaba siendo 0 la suma, digamos, porque algunos cambiaban de un lado para el otro, menos de medio punto, ¿no? Es decir, algunos casos aislados terminan siendo, pero se terminaban compensando, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes ven el debate de esas 3/4 partes? ¿Cuáles son los perfiles que se ven? Que hay una mayor tendencia a mirarlo a medida que aumenta la edad. Hay una mayor tendencia en los interesados en política. Entonces, ahí tenemos dos variables centrales. Entonces, lo que tenemos es que en realidad esa gente que tiene más interés en la política, que tiene más edad, tiene mucho más decidido su voto que quienes no lo miran, que son los más jóvenes, que son los menos interesados. Entonces, en cuanto al impacto, en general los impactos son menores en sí mismos. Lo que tenemos con un debate es que tenemos un punto de atención para un conjunto importante de gente. Es un insumo más que se suma a la campaña electoral, a los impactos que va teniendo el elector, ¿no? Es decir, bueno, vamos teniendo las entrevistas, los spots, los discursos, los actos de campaña, los jingles, y aparece el debate como uno más. Claro. Ahora, ¿qué puede pasar, digamos, qué podría llegar a pasar para que trascienda al electorado ese más lejano, más indeciso, digamos, en términos de tomar una posición? Y es que en el debate pase algo que realmente sea de impacto para otra gente. Y la réplica en redes, perdón, Diego, te interrumpí, porque no es solo quien mira el debate, hoy por hoy también está la réplica de todo lo que se dijo y del relato de lo que se dijo, bueno, que eso quizá puede incidir. Exactamente, esa es la parte. O sea, si en el debate hay algún elemento particular que pueda generar interés hacia afuera, a partir de pequeños recortes, a partir de algún dicho particular, bueno, eso puede atraer, o alguna propuesta, o algún nombre. Claro, ¿no? pues sumado a lo que dice Ceci, digo, no sé si es comparable el caso de Argentina, pero el año pasado recuerdo que decían que Javier Milei había perdido el debate, entre comillas, y luego termina ganando la elección por un margen superior al que se esperaba incluso. No sé si es comparable, digo, el caso, pero me parece que ahí tenemos un ejemplo de debate que efectivamente no se trasladó a lo que fue la elección después. Sí, porque en realidad lo que nos pasa siempre, digamos, de este lado analítico también, pero del lado periodístico, es que nosotros miramos el debate con unos ojos que no necesariamente lo mira el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, más fríos, si claro, se quiere. Es más frío, es más mirando los aspectos, digamos, verbales y no verbales de lo que se hace, la actitud, la capacidad de respuesta, que eso quizás pueda ser algo importante. Digamos, uno de los temas centrales de los debates tiene que ver con la imagen que se transmite, ¿no? Y eso también, cuando hay una imagen construida a partir de caricaturas, digamos, ¿no? Es decir, de la idea de, no, el otro es tal cosa, y después cuando aparece es algo que no era tan así, ¿no? Eso puede generar también una reacción del público. Pero el caso de Argentina es distinto porque nosotros lo podíamos mirar fríamente desde afuera y ver quién había, digamos, estado mejor, pero también hay actitudes y formas de hablar que empatizaban con un determinado sector del electorado que no es el que analiza, digamos, en términos fríos, sino en términos calientes. Es decir, mirá, Claro. mirá lo que le dijo, mirá cómo se le plantó. se animó. ¿No? Y esas cosas que para una mirada más fría decir, no, mirá qué falta de respeto o qué cosa. Y en realidad a ese otro público le pareció muy bueno, ¿no? ¿Y acá qué sirve? Perdón, porque me dejó picando. No, ¿El tono, acá, el a tono ver, combativo o el bueno, tono...? acá lo que vemos es que no podemos esperar un término combativo como lo que vimos en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Es decir, no ir al terreno personal, a la agresión personal tampoco. Quizás sí haya momentos de dureza desde el punto de vista político, pero no es esperable por básicamente dos razones. Una es que ¿a quién se están dirigiendo? No se están dirigiendo a las barras bravas, ¿no? En todo caso puede haber algún mensaje para fidelizar, para potenciar ese voto y además para dinamizar la última semana, pero no
no es bien recibido por el conjunto de quienes todavía no tomaron decisión, que están más alejados a la política, sino que cuando hay algún tipo de cruce entre políticos desde el punto de vista más agresivo, tiende a verse como políticos peleándose, digamos, ¿no? El resumen sería ese, y eso no es lo que atrae justamente a ese electorado más lejano a la política. Y hay un segundo factor, y es que las características personales de los dos candidatos no son de ir a la confrontación personal y la agresión personal. Y además tienen un vínculo entre ellos, digamos, Claro. ¿no? Hay un vínculo personal digamos, que por lo menos limita la posibilidad de traspasar algunas barreras o algunas líneas rojas, si se quiere. Bien, ¿quiénes van a definir la elección? Ayer le preguntábamos a la gente de la Usina de Percepción Ciudadana y como que no estaba claro eso. ¿Los jóvenes, la gente de mediana edad, los adultos? Bueno, en términos generales hay un mayor peso en los jóvenes, sí, porque hay menor grado de seguimiento de la actividad cotidiana de la política, porque hay menor construcción de una pertenencia partidaria, es decir, lo que vemos es que las pertenencias partidarias siempre aumentan a medida que aumenta la edad, que tiene que ver con la propia construcción de vida, es decir, bueno, uno va teniendo una construcción de vida, impactos políticos, económicos, sociales, que lo va, digamos, perfilando ideológicamente hacia algún partido. Entonces, los jóvenes es un tema. Pero el núcleo más duro, digamos, es gente que primero no votó en la primera vuelta ninguno de los dos bloques, ¿no? Ese está fuera de haber votado el Frente Amplio en la última elección y está fuera de haber votado alguno de los partidos de la coalición. Entonces, ahí tenemos un segmento que por algo no los eligió ni a ninguno de los partidos de la coalición ni al Frente Amplio. Entonces ya tiene una característica particular. Hay una parte que es un voto refractario, es decir, contra la política. El voto en blanco, el voto anulado, el voto a Salle, y en parte el voto al Peri tiene algo de eso. Y algo tenía, ahora no tan claramente, el voto a Cabildo en 2019. ¿Y ¿no? esa gente es de clase media, es de clase No, baja? tiende a ser clase media hacia abajo, ¿no? Tiende a ser la clase media hacia abajo, que es, digamos, hay como muchas variables correlacionadas, ¿no? Es decir, el nivel educativo, la clase social, la edad, el interés por la política, terminan siendo variables que terminan resumiéndose en que hay gente que está más alejada de la política. Y parece hasta contradictorio que opte por un tono combativo como el de Salle, ¿no? Como decía recién. Bueno, pero es un combativo no En entre contra dos, del sistema. claro, no entre dos que están adentro del sistema y queriendo acceder a determinado cargo, en este caso la presidencia de la República, sino más combativo con la política, ¿no? O, a veces no es combativo, es cansancio, ¿no? Es decir, bueno, ya se fueron eligiendo otras opciones, ninguna termina dándole las respuestas que quería y termina optando por esa opción más disruptiva. Bien, Eduardo, no queremos comprometerte obviamente porque vas a tirar los números hoy a última hora, pero ¿se mantiene esa tendencia que muestra la mayoría de las encuestas? Sí, diría que no tenemos grandes sorpresas incluso con lo que veíamos previo a la elección de octubre, ¿no? Es decir, de cómo podía terminar una elección de segunda vuelta entre estas dos candidaturas, con un posicionamiento donde por las diferencias incluso, por lo que ha sido la historia en las segundas vueltas anteriores, es esperable alguna pérdida de la suma de los partidos de la coalición y es esperable un aumento del voto a la candidatura del Frente Amplio, por lo menos por lo que pasó antes. Y después, cuando miramos las encuestas de todo el año 2024, nos muestra un panorama similar. Es decir, veíamos claramente que, primero, que va a ser muy parejo, que es algo que también podíamos prever, y que en ese ambiente parejo, Orsi tenía una leve ventaja inicial por el propio resultado de octubre, pero también por lo que se veía en las encuestas previas. Claro, lo que se ve es que ninguno de los dos candidatos llegaría al 50%, ¿no? Bueno, hay que ver el límite, digamos, ¿no? De hecho, la calle Pou terminó siendo elegido con el 49%, ¿no? Es decir, efectivamente, se supone que el balotaje, una de las cosas que tiene es que el candidato pueda tener más de la mitad de los votos del total de la ciudadanía. Sí tiene más de la mitad del total de votos válidos, porque en realidad, como son, si sacamos los votos en blanco y anulado, claro. entre los válidos, el que tenga más votos tiene más de la mitad, punto, ¿no? Sí. Pero, No del universo de votos. pero no claro. del universo total de votantes. Entonces, eso habrá que verlo, pero probablemente esté por lo menos cercano a esa mitad, digamos. ¿Y Bien. la diferencia por encima, el margen de error, por debajo? No, bueno, ahí eso es otro tema importante. En realidad, todas las diferencias que estamos viendo, tanto las previas al 27 de octubre como las encuestas que han salido, todas están dentro de los márgenes de error.
Lo importante acá es considerar dos cosas. Una es el margen de error en sí mismo y otra son las tendencias en términos, si vemos cambios en tendencias, y hasta ahora no se han visto en forma importante. Bien, Perfecto. nos dio un anticipo bastante claro dentro de todo. Gracias por estos minutos, ha sido muy amable y bueno, la vamos a seguir en cualquier momento. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.